Lope de Vega, la poesía. Lope de Vega fue un poeta, novelista y el mejor dramaturgo que nació en Madrid el 25 de noviembre del año 1562. Fue conocido como el Fénix de los ingenios, por crear obras absolutamente brillantes de cero. De pequeño vivió en una familia artesana de padre bordador, pero gracias a su destreza literaria ascendió a la nobleza de la época. Desde pequeño tuvo una gran facilidad para las letras. Escribía poesías, traducciones y principios de comedias, tanto en español como en latín. Estudió en un colegio de la Compañía de Jesús y en las universidades de Alcalá y Salamanca. Tuvo una vida de pasiones intensas, desde que se enamoró a los 17 años de Elena Osorio, hasta sus diferentes matrimonios, deslices y aventuras. Elena Osorio era la musa de sus poemas, pero al dejarlo con ella, hizo correr por Madrid unos versos muy ofensivos hacia ella, y lo desterraron de Madrid, así que se fue a vivir a Valencia. Allí conoció a su esposa Isabel. Vivió allí hasta 1590. En 1594 murió la mujer, y al año siguiente fue perdonado y volvió a Madrid, donde fue adorado como autor teatral. Allí mantuvo una relación con Micaela Luján, con quien tuvo 5 hijos, a pesar de que ella estaba casada y de que se casó con Juana de Guardo el 25 de abril de 1598. En ese tiempo, las obras de Lope se caracterizaban por ser amorosas, a veces desgraciadas, pero sobre todo difíciles. En 1608 rompe con Micaela, de lo que se arrepintió mucho y lo reflejó en sus obras. A partir de ahí aumentan los poemas con temas del hogar y de su hijo, Carlos Félix. En 1609 publicó un libro en el cual definía la poesía como ruptura de los preceptos del teatro clasicista, mezcla de lo trágico y lo cómico, variedad de estilos, versos y estrofas variadas e intercalación de elementos líricos. 3 años después muere su hijo preferido y su mujer Juana de Guardo, lo cual le provocó una crisis emocional. En 1616 conoce a Marta de Nevares, la cual será su musa en poemas y novelas. A los 6 años, una hija suya ingresa en un convento y muere su hijo Lope Félix, lo cual lo hunde en la pena. Lope tuvo momentos de prosperidad económica, pero en 1623 su mujer se queda ciega y él pasa el resto de sus días a su lado, hasta que se muere en 1632. En 1634 su hija Antonia se fuga con un galán y se muere su hijo Lope Félix, cosa que le hace caer en depresión y le hace morir el 27 de agosto de 1635 en Madrid. Estilo. Su producción dramática fue enorme y podríamos considerarlo el autor más fecundo de la literatura española. Fue muy criticado por preferir la cantidad a la calidad. Tenía su particular estilo de escritura. Su principal objetivo era entretener. La poesía de Lope de Vega se caracterizaba por una gran frescura y originalidad. Empezó escribiendo poesía popular para agradar a los lectores, y eso le llevó a la poesía de carácter culta. Era partidario del conceptismo, es decir, del uso de formas basadas en la asociación ingeniosa y rebuscada de conceptos. En las rimas de los sonetos usa recursos del gongorismo, rechazando el cultismo, pero no lo quiere reconocer. Usa recursos del gongorismo como palabras menos rebuscadas, trastocando menos el orden sintáctico, para un público más amplio, es decir, no tan culto, y menos sentimentalismo. El arte de insultar. Los insultos del Siglo de Oro se basan en unas expresiones directas, alusivas, reiteradas y tópicas. Góngora criticaba mucho a Lope de Vega, llamándole insolente poeta tagarote, necio zote, entre otros. Lope y Cervantes vivían en el mismo barrio, y aunque al principio se admiraban, terminaron enemistados por su gran rivalidad. ¿Cómo se fraguó esta enemistad?
Como hemos dicho antes, Cervantes y Lope vivían en el mismo barrio, por tanto, participaban en las mismas tertulias. Cervantes comenzó a calificar a Lope como monstruo de la naturaleza, por su capacidad creativa. Lope no escondía su admiración por el Quijote, aunque en esa época se consideraba una obra menor por su carácter humorístico. Lope se hacía cada vez más famoso, y a Cervantes le comía por dentro, ya que le superaba en fama y en reconocimiento. ¿Quién empezó la pelea? Hay diversas teorías, ya que algunos historiadores dicen que fue Cervantes, al ver que los directores teatrales ya no compraban sus obras, ya que Lope había puesto otro nuevo arte de comedia. En el Quijote podemos ver cómo recrimina la falta de comedia tradicional. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer un hielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. En este poema se pueden encontrar recursos estilísticos como la paradoja, el asínteton, el oxímoron y la personificación. El poema habla del amor, de él y de las contradicciones que tiene. Sentimientos totalmente contradictorios y alternados entre sí en muy poco tiempo. Como cielo y infierno, términos opuestos, pero que al juntarlos en el contexto amor, encajan. Es un soneto de 11 versos de 11 sílabas, 2 tercetos y 2 cuartetos. La rima es consonante y la estructura A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Este es uno de los poemas más importantes que escribió en su vida Lope de Vega.